También quiero presentarme un poquito. Como ya dijo Ivo, soy maestra en educación somática. Me he especializado en estas técnicas con enfoque somático. El enfoque somático tiene que ver con la práctica de integración cuerpo-mente y la atención plena hacia la regulación del sistema nervioso. Y bueno, este día he traído este tema del placer somático y cómo regular las emociones desde el cuerpo, porque me parece que es un tema muy importante actualmente poder empezar a sortear y a visibilizar opciones de cómo regular las emociones de forma práctica, concreta y realmente efectiva. Entonces, esta charla va de esto y también visibilizar la alta tasa de estrés y ansiedad que vivimos como sociedad. Entonces, también poder darnos cuenta la problemática que hay detrás del estrés sostenido, el estrés crónico y la presencia de una cultura traumatizada. Entonces, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también de la importancia de hallar estas estrategias y el concepto o la teoría polivagal, ¿sí? Vamos a hablar sobre la teoría polivagal, vamos a hablar sobre el enfoque de poder entrar en el cuerpo para visibilizar los patrones que se presentan en el cuerpo físico, emocional y mental, y que nos muestran una parte inconsciente nuestra, ¿sí? Entonces, al poder visibilizar y regular el sistema nervioso, estamos tratando sobre la inteligencia emocional. Entonces, vamos a hablar sobre este concepto que es súper importante, la inteligencia emocional y qué componentes tiene. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a empezar directamente con el concepto de la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de sentir, reconocer, entender y gestionar las emociones, ¿sí? Poder expresarlas frente a lo que me pide, la necesidad que tengo cuando vivo esa emoción. Este concepto se ha popularizado con Daniel Goleman, que lo propagó en la década de los 90, pero muchos otros educadores y psicólogos también lo nombran, también lo tratan, como lo es Antonio Damasio, Daniel Siegel o Rafael Vizquerra, entre muchos otros más. Entonces, bueno, este concepto de inteligencia emocional es muy importante poder traerlo a colación en este contexto en el que vivimos y entender de qué se compone, qué aspectos componen la inteligencia emocional. Entonces, vamos a empezar por las emociones. ¿Qué son las emociones? Muchas veces hemos entendido las emociones como estados mentales, ¿sí? Pero desde la somática podemos entender a las emociones como sensaciones puestas dentro de un contexto mental o un contexto exterior, externo, algo que me sucede por fuera de mí. Entonces, cuando empiezo a entender las emociones como sensaciones, puedo tener un contacto directo y concreto con la emoción. Cuando lo pienso desde un lugar muy mental, la emoción se vuelve muy abstracta. Y cuando la reconozco desde la sensación, puedo empezar a darle un sentido y una acción. Entonces, justamente la emoción viene de una palabra griega que es emoción o amoción, que quiere decir a movimiento, a acción. Así que la emoción nos invita a tomar acción de lo que estamos sintiendo. La emoción se manifiesta sensorialmente y cuando reconozco, puedo entender qué me pasa y puedo decidir qué hacer, cómo actuar. Y también reacciono, ¿no? Ya voy a explicar la diferencia entre reaccionar o accionar, tomar decisión frente a una emoción. Tenemos las dos posibilidades en el cuerpo. Porque, bueno, la emoción es un mecanismo sutil
del cerebro, del sistema nervioso, que no nos ataca, ¿sí? Muchas veces pensamos como que la emoción nos amenaza, ¿no? Como esta emoción me afecta, me duele, me daña, ¿sí? Y que sí puede ser si no la atiendo, pero en sí la esencia de la emoción es protegerme, es cuidarme. Entonces no es que hayan emociones malas ni emociones buenas, hay emociones displacenteras o placenteras y esto me da información para qué decidir, qué hacer o cómo reaccionar. Entonces, bueno, muchas veces en nuestra cultura pensamos que las emociones son malas y las evadimos o por las sensaciones tan intensas que no quiero sostener, que no quiero tener, las evadimos o las bloqueamos. Y eso a la larga me restringe de crear, de habitar y de desarrollar mejor mi inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, este concepto de inteligencia emocional tiene 5 componentes primordiales, ¿sí? La práctica, el desarrollo y la experticia en esta inteligencia es a base del desarrollo de estos 5 componentes. Entonces, estos 5 componentes son, primero, el autoconocimiento, segundo, la autorregulación, tercero, la motivación, cuarto, la empatía y quinto, las habilidades sociales. Entonces, a mí me gusta pensar que si es que iniciamos con el primero, que es la base, que sería el autoconocimiento, poco a poco se van desarrollando naturalmente los demás. La autorregulación, porque empiezo a reconocer cómo me puedo autorregular a mí mismo o buscar apoyo para una corregulación, que es la segunda. La empatía, perdón, la motivación, que es la tercera. A partir del autoconocimiento me voy dando a mí misma la oportunidad de crear curiosidad con lo que siento, con lo que pienso, cómo actúo, cómo me relaciono. Me da ese sentido de deseo de experimentar más con mí mismo, ¿sí? Entonces esa sería la motivación y de cómo encontrar mejores formas de responder a esas emociones, a esas sensaciones. Después viene la empatía, que es cada vez entenderme y respetar lo que siento, aceptar lo que siento. Cuando creo un espacio de más empatía en mí, puedo empezar a crear un espacio de más empatía con los demás. Si no tengo empatía con lo que yo siento y cómo me siento a mí misma, difícilmente voy a poder tener empatía con otras personas. Entonces, si ven, es como una cadena, ¿no? Todos estos componentes. Y al final están las habilidades sociales, que es la posibilidad de tener relaciones satisfactorias. Entonces también dentro de esto está la empatía y toda esta posibilidad de tener escucha activa, de ser creativo también con cómo me relaciono con los demás, de tener la capacidad de también motivarme en cómo me relaciono con los demás. Todos los otros componentes van dentro de este quinto componente, que serían las habilidades sociales. Entonces, bueno, la idea de desarrollar estos componentes va poco a poco tejiendo esa inteligencia y volviéndome cada vez más experto. Y al final, ¿a qué me lleva, no? ¿A qué me lleva todo esto? ¿Por qué es tan importante crear y desarrollar esta habilidad? Porque influye directamente en las competencias cognitivas, en el aprendizaje, en la creatividad, en la salud mental, en la salud física, en la salud relacional. Entonces, como ven, la inteligencia emocional atraviesa absolutamente todo lo que hagamos y toda nuestra vida. Entonces, al desarrollar estas habilidades, también vamos creando resiliencia, que es la capacidad de poder afrontar situaciones difíciles y adaptarme, llevándome un aprendizaje, llevándome una experiencia de desarrollo humano
al poder atravesar todas esas dificultades, adversidades o confrontaciones que me presenta. Y también, además de resiliencia, vamos construyendo valentía. Todas estos componentes de la inteligencia emocional me va desarrollando esa capacidad, así como en mí mismo, la motivación y la curiosidad, también en la vida. Y la valentía para afrontar diferentes retos, ¿no? Entonces, bueno, además, como dije, afecta a la parte física directamente, impacta en la parte física. El estrés sostenido, como dijimos, el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, afecta directamente en tensiones físicas. Entonces, cuanto más sostenemos esos patrones crónicos, más afectado está el sistema musculoesquelético, ¿sí? La fascia, que es el tejido conectivo de todo el cuerpo, el sistema respiratorio y por ende el sistema nervioso autónomo. O sea, el sistema nervioso autónomo sería como la computadora y a partir de ahí todo se desestabiliza. Entonces, cuanto más empieza a desarrollar esta inteligencia, más posible va a ser soltar y relajar y equilibrar todos mis sistemas corporales y mentales y relacionales. Bueno, entonces la inteligencia emocional no solamente es un concepto psicológico, también tiene una base en la estructura cerebral, ¿sí? Entonces, esta base es muy importante y muy necesario entenderla, porque ahí entendemos cómo se involucra el sistema nervioso y cómo a partir de la regulación del sistema nervioso podemos llegar a ese desarrollo muy, muy concreto y muy efectivo de la inteligencia emocional. Entonces, bueno, las emociones son un proceso muy rápido que se da alrededor de 90 segundos, ¿sí? Y donde intervienen algunas estructuras cerebrales, especialmente el sistema límbico, donde está la amígdala y el hipocampo, el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Entonces, en este funcionamiento, prácticamente en resumen, se da en 4 pasos, ¿sí? Es interesante entender esto para cada vez ser más conscientes de cómo funcionamos, ¿no? Ya sea desde la reacción o ya sea desde la toma de decisión. Entonces, el primer paso es la percepción del contexto. Como les dije antes, se puede dar desde un contexto mental, o sea, interno, y desde un contexto externo. ¿Qué me está pasando afuera? Entonces, mi cuerpo, mis sentidos, capta esa información, ya sea interna o externa, y le da al cerebro esa información, le envía esa información. El cerebro recibe esta información en el sistema límbico, la amígdala evalúa de forma inmediata, automática, si hay peligro o no, si hay necesidad de reacción o no. Y si detecta amenaza, activa rápidamente una respuesta involuntaria, o sea, no pasa por el cerebro, por la corteza frontal, prefrontal racional. No podemos elegir qué hacer, ¿sí? Sino que reaccionamos. Entonces, es muy interesante porque cuanto más voy por esa ruta de reacción y mi cerebro manifiesta esa necesidad de reacción ante peligro, más voy a seguir yendo por esa ruta. Entonces, en el estrés crónico, por ejemplo, puede ser que ya no haya ningún peligro real, pero mi cerebro detecta, no sé, el timbre del teléfono o el sonido de que me llegó un email o el pito de un carro afuera y reacciono, ¿no? Como con esta respuesta involuntaria de miedo, de peligro y de ir hacia el
la necesidad de protegerme, ¿sí? Sin necesidad real, porque hay este contexto interno, ¿no? En el estrés crónico, cuando hay muchísima tensión y trauma. Entonces, ahí me gusta poder diferenciar la otra respuesta, que después ya vamos a poder ahondar, que es la respuesta corporal cuando no detecta el cerebro peligro, sino que puede pasar esa información por la amígdala, no hay necesidad de reacción, entonces pasa por el cerebro, por el prefrontal racional y puedo tomar una decisión. ¿Sí? Pues si, no hay peligro, reacciono, perdón, tomo la decisión, no reacciono, sino que acciono de una manera madura y coherente con lo que está pasando, ¿sí? Entonces, este análisis que hace el cerebro lo hace desde el sistema nervioso autónomo. Por eso hablo que cuando el sistema nervioso autónomo está desregulado, nos vamos normalmente hacia esa ruta de reaccionar. Y cuando hay una regulación, que ahora vamos a hablar de la regulación activando el freno vagal, puedo cada vez ir más hacia una ruta de conciencia y de toma de decisión en coherencia de lo que me está realmente sucediendo. Entonces, como estas respuestas son involuntarias, se necesita que el sistema nervioso autónomo esté regulado. El sistema nervioso autónomo está compuesto por el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático es el que responde al ataque o la huida, a la reacción, a la tensión muscular, a los latidos cardíacos acelerados, a la respiración agitada. Y en cambio el parasimpático es el que ayuda a calmar y a recuperar el cuerpo, a la desaceleración, a una respiración más profunda, a la calma y a la restauración del equilibrio. Puede ser después de una emoción intensa o puede ser la respuesta inicial a cualquier emoción que esté percibiendo. Entonces, bueno, la cuarta etapa de cómo vivimos una emoción es la regulación emocional. Cuando pasa por la corteza prefrontal, la respuesta está alineada a lo que siento, a lo que mi mente lo contextualiza y ya no me muevo desde un impulso o una reacción, sino desde una situación de toma de decisión coherente. ¿Sí? Entonces, ahí entramos ya a la regulación emocional. Bueno, y ahora en relación a todo este proceso de 4 pasos que sucede, como les digo, alrededor de 90 segundos, es importantísimo empezar a fortalecer, activar y entrenar el sistema nervioso parasimpático, que sería el que me lleva a la toma de decisión con calma, con seguridad y tranquilidad. Entonces, ahí vamos a entrar al otro tema que les contaba, que es la teoría polivagal dentro de la regulación emocional. Esta teoría fue desarrollada por Stephen Porges en la década de los 90 también. Y en esta teoría él explica que el sistema nervioso, como ya les dije, es el que regula, es el que envía la información sensorial y recibe la información sensorial. Es una vía bidireccional constante entre el cerebro y el cuerpo. Y como les dije, el sistema nervioso autónomo no distingue entre el contexto externo o interno. Entonces, si yo estoy con pensamientos compulsivos, con patrones mentales repetitivos dañinos que me llevan a un estado de depresión, a un estado de ansiedad, a un estado de angustia, el sistema nervioso no percibe que eso no es real. Para el sistema nervioso, lo que yo piense o lo que yo vea es igual. No hay distinción. Por eso es tan importante en la teoría polivagal vigilar los pensamientos constantemente. ¿Qué me estoy creando? ¿Qué contexto me estoy creando a mí misma todo el tiempo? Para poder crear esta conexión profunda con el sistema nervioso parasimpático, es súper importante entender que
la activación y la tonificación del nervio vago es lo que me va a llevar a esa sensación de estabilidad, calma, confianza, seguridad. Entonces, dentro de la teoría polivagal, Stephen Parks explica que el sistema nervioso parasimpático, que está dentro del sistema nervioso autónomo, se divide en dos. ¿Sí? El sistema nervioso parasimpático se divide en dos: el nervio vago ventral y el nervio vago dorsal. El nervio vago ventral, que es el nervio que queremos tonificar y activar, es el nervio más largo que recorre del cerebro por el cuerpo y es el que ayuda a regular muy rápidamente y muy eficazmente las sensaciones corporales en el cuerpo. Entonces va pasando por el corazón, por los pulmones, por los intestinos, entre otros órganos, y da esas respuestas que el cerebro envía y también recibe del cuerpo esas informaciones. Entonces, cuanto más entrenemos y fortalezcamos el nervio vago ventral, más posibilidad tenemos de entrar a estados de seguridad, de calma, de confianza, de estar en una sensación de seguridad en mí mismo, ¿sí? Entonces, el nervio vago es el más evolucionado de todos. Ahora tenemos el otro, que es el nervio vago dorsal, que en cambio ese es muy antiguo, muy arcaico y es el que se activa cuando tenemos una respuesta de peligro que no hay la posibilidad de reaccionar ni de superar. O sea, es un peligro insuperable y se activa frente a estas vivencias muy traumáticas con un colapso o un congelamiento o un desmayo. En los seres humanos eso es muy traumático y no suele suceder muy a menudo, pero sí sucede. Y podemos ver en otros mamíferos cuando los mamíferos se hacen los muertos. Hay algunos mamíferos que aún conservan esa posibilidad como muy presente en su sistema nervioso y se hacen los muertos, ¿no? Se quedan congelados. Pero para un ser humano es muy duro pasar por ese colapso y necesitaría muchísima recuperación para regresar. Entonces, la posibilidad de cada vez entrenar más al nervio vago ventral me lleva a un hábito, a un acostumbramiento a tener más posibilidad de recuperación rápida y efectiva, ¿sí? Cuando hay bebés que, por ejemplo, se les deja, ¿no?, que lloren y que estén ahí por horas hasta quedarse dormidos, muchas veces lo que les pasa es eso: entran en un colapso y su sistema nervioso se apaga, se desconecta y se quedan dormidos por esa desconexión. Y cuanto más hayan vivido los seres humanos esos eventos traumáticos de desconexión, más van a ser propensos a vivirlo en la adultez. En cambio, ahora se sabe, porque había una época en la que decía, no, se va a hacer más fuerte, se va a hacer más resiliente, se va a hacer más resistente. Y es al revés, porque el sistema nervioso reconoce esa vía como una vía conocida y desde el acostumbramiento y el hábito. Entonces, de adultos van a ir por esa vía también, de estrés y de colapso. En cambio, ahora se sabe que los niños que han vivido más contención, más seguridad, más apego seguro, tienen muchísima más capacidad de un umbral de tolerancia, ¿sí?, frente a situaciones traumáticas o de estrés. Entonces, en esta teoría de Stephen Parks, hay un término que es súper importante, que es la neurocepción, ¿sí? La neurocepción, y que yo siempre digo, el lenguaje del sistema nervioso son las sensaciones, es el movimiento. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo está constantemente evaluando
el contexto interno y externo, y cómo nos avisa de que hacer es a través de lo que siento, las sensaciones y el movimiento. Entonces, es la forma en la que mi cerebro se comunica con mi conciencia, la sensación y el movimiento. Em, y sí, entonces podemos decir que el cerebro nos habla a través de las sensaciones. Entonces, cuanto más podamos tonificar el nervio vago, vamos a poder activar el freno vagal. El freno vagal es este otro concepto que él invita a practicar, que es poder apagar las defensas, ¿sí? Cuando yo activo mi freno vagal, estoy tonificando el nervio vago, estoy activando ese nervio del sistema nervioso parasimpático. El cerebro apaga las defensas y entro en un estado de relajación, de confianza, de seguridad, de disfrute, de calma. Entonces, es súper importante que como educadores, como adultos, tomar acción frente a la responsabilidad que tenemos de educar en activar el freno vagal, ¿sí? Porque es la forma más efectiva de regular las emociones. Entonces, ¿cómo activo el freno vagal? La forma más fácil y rápida de activar el freno vagal es el juego, jugar con conexión con los otros, jugar desde la presencia aquí y ahora, porque no es lo mismo, ¿no? Jugar, estoy, bueno, jugando un juego de mesa, pero a la vez estoy pensando en qué tengo que hacer mañana, qué preocupaciones, qué situaciones tengo que resolver, entonces no estoy presente, no estoy aquí y ahora. En cambio, si es que estoy realmente jugando y disfrutando de ese juego, haciendo una conexión con el presente y con los demás, puedo entrar en esa atención plena, en ese aquí y ahora, y simplemente empezar a disfrutar y a conectar con los demás. El nervio vago ventral me da la posibilidad de tener conexiones seguras, conexiones auténticas con los otros. Me habilita la posibilidad social, ¿sí? Muchas veces vivimos con un sistema simpático hiperactivado, o sea, todo el tiempo en ataque y huida, en alerta, ¿sí? Entonces, si no me doy cuenta que estoy en el alerta y se vuelve un patrón, no puedo activar el freno vagal porque no sé que estoy en ese estado. Entonces, es súper importante poder empezar a reconocer qué pasa en mi cuerpo cuando estoy en estrés, cuando se está produciendo cortisol en mi cuerpo y no un cortisol sano, porque sí, el estrés y el cortisol es sano para poder activarme y moverme, pero si es un cortisol sobreestimulado y sostenido, no me puedo recuperar y no puedo volver a esos estados de calma y hay un desequilibrio en el sistema nervioso autónomo. Entonces, al reconocer esos estados, puedo empezar a entrar en estas posibilidades de activar el freno vagal, como el juego. Otra posibilidad muy práctica es estar en contacto con la naturaleza, poder traer la presencia a la observación, a la contemplación, a sentir el suelo, a mirar los colores de las flores, a entrar en contacto con animales. Y bueno, las prácticas somáticas, que es a lo que yo me dedico, como lo es movimiento inteligente, hatha yoga y todas las técnicas de integración cuerpo-mente a través de la atención plena. Porque como dijimos, ¿no? En el juego estoy ahí ahora, o sea, aquí y ahora, no me voy a distraer ni un segundo. Estoy con mi presencia y en mi conexión con los demás, si es que estoy realmente jugando. Y lo mismo pasa cuando practico cualquier método de regulación emocional, de somática, porque estoy en la práctica de la atención plena. Otra manera es creando arte, creando música, danzas, cantos, conectando con esa posibilidad de ser creativo desde el disfrute,
¿sí? Entonces, ahí ya entramos al placer somático, que es el tópico de esta charla. Y el placer somático, entonces, es la manera de cómo poco a poco voy reconociendo esas rutas para activar el freno vagal que me funcionan a mí, porque cada uno tendrá sus rutas más eficaces, ¿no? Entonces, son esas maneras de evitar la activación del freno vagal y que puedo entrar rápida y concretamente al placer y al disfrute, a la atención plena, al aquí y a la hora. Este concepto de placer somático a veces es un poco, o placer en general, es un poco tergiversado porque también se habla del placer como un sustituto y no estamos hablando de eso, que sí. También hay ese otro lado, ¿no? Que se entiende como placer, que es, por ejemplo, estoy estresado y me como una barra de chocolates, entonces tengo un subidón de dopamina, pero realmente no estoy autorregulando mi sistema nervioso, solo estoy dándome un subidón de dopamina que en unos minutos va a bajar y vuelvo al mismo estado de estrés o de ansiedad o depresión. O, por ejemplo, me pongo a hacer scroll en las pantallas y me puedo pasar horas en eso, pero me desconecto de mí, me desconecto de mis sensaciones y ya no puedo ni siquiera sentir realmente qué me está pasando. Es una evasión. Y que se siente placentero, claro que se siente placentero, pero no es un placer sostenible, no es un placer ecológico, es un placer evasivo y que no te va a regular lo que se necesita regular, ¿sí? Entonces, el placer somático habla sobre la activación del freno vagal, desde moverme con eficiencia, desde moverme con inteligencia, habitarme con mucha autoescucha y presencia, crear hábitos ecológicos en mi propio cuerpo y sostenibles en el tiempo, ¿sí? Que me puedan crear una base neurofisiológica estable. Esos serían los placeres, el placer somático, empezar a sentirme entera, empezar a sentirme estable en mis emociones, en mi mente, en mi cuerpo. Y como dije, entrar en el aquí y el ahora, poder tener esa vía de acceso rápida al estar presente. Entonces podemos decir que solamente el ejercicio de la atención plena ya me lleva al placer somático, ya me lleva a la activación del freno vagal. Eh, y bueno, la idea de llevar la atención plena, de practicar la atención plena, me ayuda a la integración cuerpo-mente. Entonces, la mente, digamos, el cuerpo está aquí, ¿no? Está aquí y ahora, pero mi mente está pensando qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer la próxima semana, qué voy a hacer en un año, o qué hice ayer, y qué mal, y qué pena, y qué feo, y me entro en el juicio y me entro en la expectativa, ¿sí? Cuando entro en esos dos, ya no estoy en atención plena y empiezo a disociar mi cuerpo de mi mente. Y ahí es cuando la gestión emocional, la inteligencia emocional se deshabilita, ¿sí? Entonces, es una forma muy concreta de poder mirar, ¿estoy en atención plena o no? Cuando estoy enjuiciando, poniendo juicios de valor a lo que está sucediendo, o cuando estoy con expectativas. Eso me avisa si estoy o no estoy presente realmente en el momento. Em, entonces, sí, la idea del placer somático es llevarme cada vez más a la posibilidad de sentirme segura, en confianza, sentirme en una estabilidad y una posibilidad de conexión conmigo y con los demás en el aquí y el ahora. Y esta posibilidad del disfrute o el placer somático también se entrena, ¿sí? Como decíamos, el entrenar al nervio vago desde la activación del freno vagal, desde el placer somático. Entonces, como les decía antes, ¿cómo me funciona a mí? ¿Cómo, primero, ¿no? Hacerme estas preguntas. ¿Cuándo he sentido realmente que activo mi freno vagal? O sea, que estoy disfrutando, que estoy aquí y ahora.
y hacer una lista. Puede ser, bueno, voy a hacer una lista de todas las cosas que me llevan a ese estado de presencia, de atención plena, de seguridad, de confianza, de conexión. También puede ser una lista de personas correguladoras que me llevan a esos estados de atención plena, aquí y ahora, conexión, empatía. Entonces, esas personas que me ayudan a practicar los 5 componentes de la inteligencia emocional. También puedo crear hábitos como la práctica de la meditación, mindfulness, las prácticas somáticas de integración cuerpo-mente, que me llevan a un estado de intimidad conmigo mismo, ¿sí? De reconocimiento de mi cuerpo, de mis sensaciones, de mis estructuras, de mis comportamientos. Entonces eso también abre una conexión y una posibilidad de adentrarme muchísimo más en estados y en espacios de intimidad conmigo y con los demás. También se abren puertas hacia una sexualidad muchísimo más sana desde mí y desde el compartir. Y también se abren las puertas para habilitar la, la posibilidad de mirar mis patrones que tienen que ver, mis patrones de tensión, que tienen que ver con mis traumas, desde un lugar de mucha más confianza, seguridad y estabilidad. O sea, ahí entramos a la parte de rehabilitación o terapia, que es poder habitar esos lugares dolorosos o de mucha tensión de forma segura, sin evasión y sin miedo a retraumatizar o retraumatizarme, sino a poder sostener eso, habilitar eso para poder mirar, aceptar y después sanar. ¿Sí? Al momento de poder mirar los patrones con esa aceptación, inmediatamente se autorregula. Se produce la transformación espontánea que llamamos en la educación somática, que es la posibilidad de hackear el patrón, tanto físico, que se manifiesta como tensión muscular, como mental, ¿sí? Como esos patrones repetitivos mentales. Bueno, y en esta teoría polivagal es muy lindo. Stephen Parks habla de la posibilidad de entender el cerebro como un guardián, ¿sí? El cerebro permanentemente, específicamente el sistema nervioso autónomo, está vigilando, está en una constante vigilancia de cuidarnos, ¿sí? Cuidar si hay peligro o no hay peligro. Y si no hay peligro, si cada vez el freno vagal está activo y me siento en confianza y en seguridad, el cerebro ya puede enfocarse en algo más, no solamente en estar vigilante, sino en crear las cosas maravillosas que puede crear con el potencial tremendo que tenemos como seres humanos. ¿Sí? El cerebro puede empezar a enfocarse en las cosas creativas, en las cosas de experiencias de conciencia, en aprender muchísimo más, en las relaciones. Entonces, realmente puede enfocarse en activar el potencial humano. Y por eso es tan importante reconocer cómo está la plataforma neurofisiológica en mi sistema nervioso autónomo, ¿sí? Reconocer cómo mi cuerpo me habla del estrés, cómo mi cuerpo me habla con las sensaciones, para saber cuándo activar el freno vagal y cómo activar el freno vagal, ¿sí? Entonces es súper importante mirar todas las estrategias que tengo que me ayudan a activar el freno vagal y empezar a practicarlas, empezar a entrenarme en esa regulación. Entonces, bueno, cuando hablaba de entrar en esta sección, digamos, más enfocada al trauma, es súper importante que las prácticas informadas en trauma están siempre muy conscientes de cuidar que la persona habite, como ya dije, la sensación traumática desde ese lugar de la activación del freno vagal, ¿sí? Entonces es muy lindo porque, bueno, ahí
también desde mi práctica vinculo muchísimo el enfoque junguiano, que habla sobre empezar a mirar lo inconsciente, ¿sí? Lo inconsciente muchas veces es doloroso, por eso no lo podemos mirar o no lo queremos mirar. Entonces, cuando empezamos a habitar el cuerpo, primero activando el freno vagal, es decir, el disfrute, el placer, puede empezar a mirar esos aspectos inconscientes con mucha más resiliencia, con mucha más capacidad de tomar esa vivencia traumática como una posibilidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, estas prácticas somáticas informadas en trauma, como lo es Movimiento Inteligente o Hatha Yoga que yo enseño, siempre van desde el cuidado de la persona que se sienta cómoda, se sienta segura, se sienta en un espacio de confianza, ¿sí? Entonces, nunca se fuerza el cuerpo a nada, poco a poco se va abriendo el umbral de tolerancia a sentir, porque muchas veces cuando se presenta el trauma, cuando sentimos, pensamos o que nos vamos a morir o que nos vamos a volver locos. Entonces, cuanto más activamos el freno vagal, más podemos abrir ese umbral de tolerancia en espacio seguro y de confianza en lo que estoy sintiendo, ¿sí? Y Stephen Parks habla algo muy bonito que es, él dice, somos en esencia seres que confían, somos en esencia seres que aman. Entonces, cuanto más eh, podemos entrar en esos estados de confianza y amor, más nosotros nos sentimos, ¿sí? Todos los seres humanos anhelamos ser amados, todos los seres humanos anhelamos confiar y conectar con los demás. Entonces, cuanto más podemos practicar esa posibilidad, más satisfactoria es la vida, ¿sí? Entonces ahí volvemos al tema de la regulación emocional a través del placer somático. Vamos entendiendo cómo se van compaginando estos dos conceptos a través de la teoría polivagal. Y la práctica del freno vagal, de la activación del freno vagal desde el placer somático, me invita a reconocer cada vez más esas vías neuronales de estabilidad, de sostenibilidad, de presencia y de volver cada vez al equilibrio y a esa presencia, a esa conciencia de el amor en mí, ¿sí? Y bueno, ahí les abro una pregunta: ¿por qué el amor no es una emoción? ¿Sí? Somos seres fundamentalmente amorosos que confían. Entonces, es porque el amor no es una emoción, es un estado de conciencia. Y cuando hablamos de atención plena, estamos hablando de ese estado de conciencia, de poder habitar el aquí y el ahora con amorosidad, con apertura. Y poco a poco en este camino de la regulación emocional, vamos encontrando la posibilidad de vivir la vida de una forma fluida, amorosa, ya no como estando en lucha constante, sino realmente como un viaje sensorial, porque la vida es sensorial, cada vez más seguro, no como un ataque o una experiencia traumática desde lo sensorial, sino cada vez las sensaciones se vuelven mis aliadas, mi cuerpo se vuelve mi mensajero de regulación y cada vez las sensaciones se vuelven una experiencia fluida que me invita a la atención plena, que me invita a la regulación. Bueno, entonces, como conclusiones, vamos llegando al final, es para mí volver a este tema, ¿no? De el primer componente de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento.
porque este primer componente es el que me va a ayudar a desarrollar toda esa lista, ¿no? Que decía, ¿qué me ayuda a activar mi freno vagal? ¿Qué me lleva por esa ruta de disfrute? ¿Qué me lleva por esa ruta de sentirme segura, de sentirme en confianza, de poder conectar con los demás? Entonces es súper importante cada vez entrar más en ese proceso de autoconocimiento, buscar más oportunidades para activar mi freno vagal y sentirme segura, vigilar la mente, porque como vimos, no hay distinción para el sistema nervioso autónomo de mis pensamientos y de lo que pasa afuera, es todo lo mismo. Em, el primer paso para poder habilitar el placer somático, la activación del freno vagal, es darme cuenta de cómo estoy, darme cuenta de qué sensaciones me muestra mi cuerpo y que me pide regulación, autorregulación. Y bueno, también es muy importante, como se dijo, y me parece importantísimo que siempre lo tomemos en cuenta, pedir apoyo. A veces creemos que podemos solos todo y que vamos a salir como sea y nos aislamos y cada vez nos desconectamos más pensando que solo voy a poder. Entonces es muy importante que si ya veo que mi cuerpo me está mostrando señales que necesito de autorregulación, es importantísimo mirar si estoy logrando autorregularme y si no, voy donde un corregulador. Para eso existimos también muchísimos profesionales en la salud psicofísica, también psicológica, neurológica. Entonces es muy importante reconocer como parte del autoconocimiento cuando necesito pedir apoyo. Y reconocer también, por último, que, bueno, hay muchos autores dicen que somos una sociedad traumatizada y que podemos mirar al trauma en sus múltiples niveles como una vía de aprendizaje para el desarrollo humano. Es una muestra, es como se me presenta para poder atenderle y poder aprender de eso para mi propio desarrollo y para el desarrollo colectivo.